Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Bienvenidos a La Plática, un espacio de opinión, un espacio de comentarios donde podemos compartir información de todas partes del mundo. Gracias por ser parte de este espacio de comunicación. Bienvenidos. Buenas noches, amigos de La Plática, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en un día, viernes 13, pero no se me vayan a poner supersticiosos. Es un día normal, común y corriente. Miren que yo tenía unas informaciones ahí. Yo estaba un poquito, hasta cierto punto, entusiasmado porque resulta ser de que un juez de California había dado la sentencia para que todos aquellos compatriotas que vienen de Centroamérica o de otros países y que pasan por los territorios de Guatemala a México, llegaban a la frontera de México y podían pedir asilo ya en frontera norteamericana. Pero resulta que un juez era de California, había dado esa resolución. Y el día de ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos dice todo lo contrario. Dice que ya no se puede hacer eso y que todos aquellos que quieren solicitar asilo lo tienen que hacer en el país, pero no en la frontera con Estados Unidos. Y que si llegan a la frontera, los van a deportar inmediatamente para que pidan asilo desde Guatemala o de México. Esa es una mala noticia para los compatriotas. Adicionalmente, según las nuevas reglas de migración, en el 15 de octubre entran en vigencia otra reglamentación que va a ser más difícil la parte de los tratamientos para aquellas personas que quieran pedir residencia. ¿Por qué? Porque van a existir ciertas reglas diferentes a las que ya se tenían, como por ejemplo que una persona no sea carga para el gobierno, se le va a exigir comprobación de eso para que no se convierta en alguien que va a estar a expensas del gobierno, a expensas de los contribuyentes de Estados Unidos, porque hay gente que vive de las ayudas sociales que se le llama, no es más que el subsidio a los alimentos a través de cupones de alimentos, que por mucho tiempo muchas personas viven de eso. Y eso hasta cierto punto se ha degenerado. Y hoy el gobierno, a partir de octubre, dice que
La nueva regla es de que ya no va a poder tener una residencia tan fácil a menos que no dependa de eso. Y si depende de eso, obvio que va a tener problemas para que le den una residencia. ¿Qué está obligando? Está obligando a que las personas sean más responsables. Eso yo creo de que no está mal. Pero lo otro, el hecho de que tenga que pedir asilo en otro país que no sea la frontera de Estados Unidos, ahí sí está difícil. Y esa parte es una regla ya que está en vigencia, porque ya es la Suprema Corte la que decidió eso. Tenemos ahí un cierto problema técnico con los invitados. Yo no sé por qué los invitados hoy no han querido venir. Yo no sé qué le pasó aquí a Leonel, que teníamos una cita este día. Teníamos una cita también con Leonel Orellana, desde Houston. Queríamos tener una conversación, pero yo no sé qué le pasó a don Leonel. Vamos a buscarlo, tal vez está por aquí. Yo no sé qué pasó. Problemas técnicos tuvimos al inicio. ¿Por qué? Porque no podíamos enlazar con, porque no podíamos enlazar con Facebook desde Zoom. Entonces, ahí, ahí es donde está el problema. Pero vamos a buscar a don Leonel Orellana para ver qué dice al respecto. Mientras tanto, les voy a informar que existen situaciones que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de emitir ciertas opiniones. Porque resulta ser de que la nueva tendencia del gobierno de El Salvador parece ser de que va en la línea de tener a la población en una forma sumisa, censurada, con una mordaza. Pareciera que al gobierno solo le interesa que le aplaudan, aunque las cosas que haga no están bien. Hace poco estaba censurando a unos medios que no son de los tradicionales, porque tienen la mira a ellos, porque son medios investigativos, el Faro y el Factum. Son periodistas investigativos que le han sacado muchos trapitos sucios a todo el gabinete del presidente de El Salvador. Y eso no le gusta. Y eso provocó que le cerrara las puertas para cubrir las noticias que se dan en casa presidencial. Y la presión internacional, incluso la ONU, la convención, estableció que eso no se podía dar. Esa censura no era correcta. La Asociación de Periodistas también se pronunció al respecto, que esa censura no era democrática, no era sana. Y eso ha obligado a que se abra un poco y ya les haya permitido que ingresen. Lo que pasa es que hay medios convencionales que viven de la publicidad del gobierno. Y esos no se atreven a criticarlo. Para ellos todo está bien, hasta le hacen encuestas infladas. Háblese del Diario de Hoy, háblese de la Prensa Gráfica, háblese de Canal 12, Canal 21. Y por supuesto, aquellos canales así como de esos canalitos así como el TVO o el TVX, que son a la larga afines al gobierno y que en cierto modo pues están dependiendo de cierta forma de la ayuda. Y es que lo que sucede en El Salvador es de que se está teniendo un plan oscuro que está tratando de crear una fuerza de inteligencia para controlar a todos los ciudadanos de El Salvador a través de controles de espionaje, a través de las redes, porque resulta ser de que hoy un empleado que está en el gobierno no puede criticar, no puede opinar, no puede decir que hay algo que no está bien,
porque inmediatamente le llaman la atención y le dicen, aquí el único autorizado para hablar es el director. O hay delegados, de esos delegados que no son más que orejas, que lo único que hacen es llegar a poner el dedo, a señalar, a poner el dedo, a ponerle el dedo a los otros. Y eso no está bien, porque a la larga lo que sucede es de que se está creando una fuerza de inteligencia en el Estado pagada con fondos de la partida que le llaman de asuntos reservados o partida secreta, para ser más claro, y que están usando esos fondos para crear un cuerpo de inteligencia. Como son fondos que no tienen que dar explicación para qué los gastaron. Y por otro lado, están despidiendo toda la gente que está en el Canal 10 y en la Radio Nacional para crear un cuerpo de comunicación afines a los intereses del gobierno. Van a poner a la gente de ellos, esa gente que va a respirar, que va a desayunar, que va a almorzar y va a cenar a costillas del erario nacional, y que solo va a difundir información que el gobierno le interesa, no a lo que la población le interesa. Y son pagados con fondos suyos, con fondos de quienes contribuyen en concepto de impuestos. Y ese es el gran problema. Por otro lado, se está dando situaciones bien complicadas en materia laboral. Existe un terrorismo de Estado, se le llama terrorismo laboral, así, claramente, terrorismo laboral, donde intimidan a los empleados, y eso lo han hecho público. Lo ha hecho público incluso el presidente mismo con sus famosos tweets, diciendo que si no le gusta al empleado, así lo dijo textualmente, que si no quiere seguir siendo explotado, que no le gusta seguir siendo explotado en el gobierno, que vaya buscando dónde va. Esa es una intimidación, esa es una amenaza directa, sujeta a cualquier arbitrariedad de parte del gobierno. ¿Y saben cuál es lo más curioso de esto? Que El Salvador tiene una procuraduría para la defensa de los derechos humanos, así se llama, pero que brilla por su ausencia. Ni siquiera emiten opiniones, ni siquiera hacen nada en favor de la gente. Son figuras decorativas que lo único que llegan es a ganar un salario, pero no hacen nada en beneficio de la defensa de los derechos humanos. Y por eso yo digo, ¿y para qué sirve esa procuraduría? ¿Por qué no la quitan? Y ese dinero lo ocupa para reforzar otras instituciones. Pero si no es operante una procuraduría para la defensa de los derechos de las personas, si no es operante, ¿qué sentido tiene que siga desgastándose ahí? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué se está gastando algo que no sirve? Yo no lo entiendo esa parte. Y a la larga, ¿quién paga las consecuencias? Todos los habitantes que quieren tener instituciones que velen por sus derechos. Porque ya se demostró que el ministro de Trabajo es alguien que actúa de acuerdo a la línea que le dan, y no importa si atropella los derechos de los trabajadores. Un tipo del Ministerio de Trabajo que solo ha llegado a hacer todo lo contrario que él debía hacer. ¿Por qué? Porque él viene de ser un sindicalista que cerraba las calles frente a la alcaldía en la época de Quijano, y que hoy hace todo lo contrario para atacar a los sindicatos, cuando en su momento él, como un defensor de los trabajadores,
hacía bloqueos de calles. Yo me recuerdo cuando cerraba toda la Alameda Juan Pablo frente a la alcaldía en protesta por los derechos de la gente. Y hoy está en contra de todos los sindicatos. Don Eduardo Beltrán, ¿me escucha? ¿Cómo está? Hola, don Eduardo. Claro, buenas noches. ¿Usted me oye? Sí, le escucho. ¿Cómo está? ¿Me oye? Sí. Pues buenas noches. Gracias que hemos podido solventar los problemas, ¿verdad? Sí. Lo único que don Leonel no vino. ¿Me oye muy bien? Sí. ¿Cómo no? Él viene de camino, se va a incorporar en breve, que yo le puse un mensaje a usted que salió un poquito tarde, pero que ya va de camino. Se va a incorporar más tardecito, con las disculpas del caso. ¿Qué noticias tiene de El Salvador, corresponsal de la plática en El Salvador? Pues, bueno, la realidad es que la situación acá, así como está la cuestión que decían que el río Torola lo iban a hacer en 72 horas, cosa que no ha sido cierto. Eso es una cuestión que va para más largo, para largo. Y eso es una de las cosas preocupantes, que los temas que estamos tocando. Hubo una cuestión que la gente no lo termina de entender, lo que ha pasado en el país. Por ejemplo, el señor ministro de Gobernación ha dicho que el país no salió afectado con la actitud que tuvo Alejandro Mason. Claro que salió afectado, porque son la violación de los derechos constitucionales de dos salvadoreñas. Y eso todavía está pendiente. Si la madre de ellos hubiera sido... Vamos a saludar a don Leonel, que ya está en línea. ¿Cómo está, don Leonel? Es importante. Muy bien, gracias. Disculpe el tiempo, pero tuvimos un problema técnico ahí, no lo podíamos enlazar. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está, Eduardo? Saludos. ¿Cómo están esos ánimos en Houston? Antes de seguir, Ok. Vamos a enfocar el tema en dos partes. A mí me interesa que hablemos un poco de la situación de El Salvador, ese desorden que para mí está pasando en El Salvador. No le veo ni cabeza ni pies al desarrollo de un plan bien definido en El Salvador. Todo se está improvisando, se están sacando cosas que no tenían nada que ver con el plan original. Como están actuando así como los bomberos. Entonces, ese desorden en materia de gestión de gobierno no ayuda a la población, porque no sabes a qué atenerte. En otra línea, vamos a hablar de cómo está la situación de ustedes en materia de participación como partido en formación, ¿verdad? Para que ustedes me expliquen cómo van los avances. Habíamos quedado anteriormente que íbamos a revisar los avances para ver cómo iban caminando el desarrollo de ese trabajo. Y lo van a explicar hasta donde ustedes consideren conveniente. Por supuesto que hay datos que no van a mencionar, pero lo que ustedes quieran decir, lo van a decir. En todo un partido, lo importante es ser transparente y ser abierto a la población. Vamos a ceder la palabra a Leonel. Leonel, ¿qué opinión tiene desde la última vez que hablamos con relación a la situación de El Salvador? ¿Cómo le ha ido dando seguimiento? ¿Cómo ha visto usted esto? Bueno, primero, antes que todo, buenas noches a los que sintonizan el programa La Plática de Houston. Buenas noches, Eduardo. No sé si me oye, Eduardo. Le oigo de perlas. Exacto, ok, qué bueno. Yo también lo escucho muy bien, Eduardo. Gusto saludarlos a los dos y de compartir con ustedes. A don Luis, gusto saludarlo nuevamente, felicitarlo por su libro, que no había tenido la oportunidad de hacerlo. Ojalá las cosas vayan bien para ese libro y felicidades. Me alegra mucho de que un paisano tenga el coraje de escribir un libro, que es muy importante en la cultura. Yo ya escribí 7 libros. Bueno, lo felicito 7 veces entonces, porque es importante que nuestra cultura, nuestra gente que no tenga esas
esos impedimentos, que seamos atrevidos, pues, como los otros países y que compitamos de la mano con ellos, con guatemaltecos, con costarricenses, con hondureños. Así que te lo felicito. Gracias. Éxitos en su libro. Ok, gracias. Bueno, referente a la pregunta que me hacía, sí le doy seguimiento a todo el acontecer de lo que es en El Salvador, aunque vivimos lejos, pero usted sabe que estamos aquí en Houston, pero en nuestra mente estamos en El Salvador, nos preocupa, me imagino que como de su persona, igual a Eduardo, nos preocupa lo incierto que es el desempeño de nuestro presidente, el poco compromiso que él tiene, la poca formalidad, diría yo, porque no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es bien, hasta cierto punto, bien informal su trabajo, ¿verdad? Yo oía en su programa la vez pasada que usted mencionaba que hasta le falta madurez, que después de lo de México no ha vuelto a aparecer en público en otro país o con gente de la altura de presidentes, porque de cierta manera le falta personalidad, que en el Twitter él lo hace genial, ¿verdad? Pero en persona como que le falta proyección de su cargo, ¿verdad? Y también coincido con usted que es bastante informal la forma de gobernar, porque realmente no conocemos si existe un plan de gobierno, ¿verdad? ¿En dónde va el presidente en su trabajo conforme a ese plan que él tiene? Si va atrasado, ¿verdad? Si va a tiempo o si necesita aligerarse un poquito más. Y se vienen dando ciertas circunstancias, como lo mencionaba Eduardo anteriormente, que nos afectan a todos. No solo los involucrados directamente, sino que como salvadoreños nos lastima el orgullo salvadoreño y nos pone hasta cierto punto decepcionados de ver el poco profesionalismo de nuestra clase política, sea del partido que sea. Y a la misma vez se vienen dando esos vacíos, unos vacíos oscuros que uno no termina de estar convencido, porque pues yo estaba viendo en una estadística hace 2 días que sigue siendo el presidente mejor calificado del mundo, por encima de Putin de Rusia y del señor Donald Trump, de aquí de Estados Unidos. Pero es el rey del mundo, según eso. Pues a eso es lo que voy, que lo califican bien alto, pero a nivel nacional nosotros sabemos que está quedando a deber, y sobre todo, un punto que me llamó mucho la atención es que es capaz de mentirnos, ¿verdad? Nos miente en frente del mundo, no solo a los salvadoreños, sino que él se planta frente a una cámara y él dice: yo hice esto, esto y esto, y yo no sé si yo estoy equivocado de donde yo tengo la información, pero hay cosas que no están de acuerdo con lo que él está diciendo en sus conferencias de prensa. No sé si estoy equivocado. Si me equivoco, discúlpenme. Hoy nada menos fui atacado por un señor, se me olvida el nombre, no lo grabé, pero que me maltrató porque yo dije que las botas esas son de muy mala calidad y que se dañan rápido. Yo no sé si usted me imagino que usted conoce ese calzado, esas botas, porque aquí hay muchas y son calientes, aparte de ser bastante pocas de su vida de servicio. Esas botas también yo no las uso porque tuve un accidente de moto y tengo una placa en uno de mis pies, pero no uso bota alta, pero sí las conozco como las otras marcas, conozco las Junglas y sé que son de muy mala calidad. Esperemos que yo esté equivocado por el bien del país. Como dijo Eduardo, si le va bien a nuestro presidente, nos va bien a todos, ¿verdad? Yo creo que es importante que uno tenga un poquito de criterio a veces. Y dicen que la mentira no dura hasta que llega la verdad. Decir en público, decir en cadena nacional, fíjese, hay una palabra pero tan compleja, decir que el 100% de medicinas estaban ya en los hospitales. Esas fueron las palabras literales. El 100% significa que no falta nada. ¿Ok? Sí, para un hombre de un cargo como ese,
queda Sí. muy mal parado, ¿no? Y salen la gente que sabe, los médicos, el director del Colegio Médico del Salvador, echándole en la cara que es mentira lo que dice, que no es cierto que esté todo el cuadro básico de medicamentos. Terrible. ¿Y sabe cuál es lo más contradictorio? Que la ministra de Salud sale diciendo estas palabras, que si alguien llegaba y no había la medicina que necesitaba, la policía se iba a ir a encargar de ir a traerla donde hubiera medicina. Entonces le está diciendo, entonces no están todos los suministros que dicen, ¿verdad? Se contradicen. Entonces no es cierto que tengan todos los medicamentos. Entonces esas cosas son las que no se deben de decir. Por otro lado, los farmacéuticos de los hospitales salen diciendo que les han llevado medicina para tratamiento viral de un niño, por decir algo, que a lo sumo sirve para 3 días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador con ese desorden? Mire, usted, ¿en qué línea trabaja, don Leonel? En automóviles. Pero en reparación. Sí, servicio de mantenimiento. Okay. Se venden vehículos. Y si a usted le dicen, mire, yo lo necesito para que me fabrique esta mesa, ¿usted lo va a ir a hacer? No, porque no sé, desconozco cómo hacer una mesa. ¿Para qué lo contrataron también? Para eso, ¿verdad? Sí. Y que a un policía le digan, mire, vaya a traer las medicinas y que lo ocupen de mensajero. ¿Y la seguridad del lugar que está cuidando qué? Entonces, esas cosas son delicadas para un funcionario de alto nivel. Por otro lado, aparece el ministro, fíjense bien, aparece el ministro de Obras Públicas cargando cajas para poder llevar las medicinas como los bomberos, como que si estuviéramos en el último momento de una epidemia. ¿Va? Sí. ¿Acaso para eso lo contrataron al ministro de Obras Públicas? ¿Acaso lo contrataron para ir a jalar cajas de medicinas para la foto, para hacer parecer que todo se había cubierto en los 100 días, como que urgía tomarse fotos ese día de que estaban trabajando para cumplir con eso, como que si era algo de vida o muerte, ¿va? Cuando tuvieron 100 días para hacer todo eso, ¿me entiendes? Y la parte esa de yo siempre ilustro y digo, zapatero a tu zapato. Sí, correcto. Y si usted en la vida, Eduardo Beltrán, algún día trabajó, usted sabe que usted no puede andar de bombero solucionando las cosas a última hora. Tiene que hacer un plan, tiene que hacer una estrategia, tiene que hacer algo bien diseñado. ¿Qué opina, Eduardo? Primeramente, vamos por partes, antes a la gente que nos sintoniza, buenas noches para entrar ya en materia. Lo que pasa es que estos son temas que en nuestro pueblo le quieren vender pan y circo a nuestro pueblo cuando yo digo una cosa, que esto es como un naipe. Yo le puedo decir a usted que tengo póker de ases y cuando ya se llega el momento, tengo póker de cuatros. El que tiene el póker de 5 me va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la situación que está pasando en el país? Los medios de comunicación y muchos de los que ellos tienen, porque aquí van a ser ellos una gama de medios de comunicación que solo hablen a beneficio de ellos. Y que aquel medio que se ponga a decir cosas que no son, le van a coartar la libertad de prensa y expresión, como ya pasó con la revista Factum. Entonces, la situación es un poco delicada. Yo les voy a decir una cosa, yo no quiero ser ningún hipócrita, pues. En primer lugar, porque uno los conoce, no puede decir que no los conocen. Y en otra cuestión es de que al país
hay que decirle la verdad. Si mire, si en esta noche hay mucha gente que se va a acostar sin comer porque no tiene un pedazo de pan en su mesa. Y lo más grave de la situación que estamos viviendo nosotros, se lo voy a tener que decir porque ya estamos en el suelo. Que la policía me diga, mire, profesor Beltrán, eso que le dicen, no es cierto. Y recuerde que yo he sido de las personas que muchos policías me dio la firma para los diputados como diputados independientes. Entonces, para no tomar solo el protagonismo, porque la temática está más que interesante, hay que tratar diversos temas, el país no puede estar trabajando con una falacia, que hay una muchacha que dice que tantas horas que ha hecho el señor presidente, encantada, y entonces yo le digo, quiere decir que si eso fuera así y usted está en Estados Unidos, renuncie a Estados Unidos y véngase al Dubái de Centroamérica, donde usted se gana, donde allí en Estados Unidos le pagan 12, 14 dólares la hora, y en El Salvador usted, en el Dubái de Centroamérica, solamente le van a dar 10 dólares al día. Al día. Sin descuento. Sin hacerle descuento. Y sin descuento. Pero ya con el descuento. Entonces, esta situación es bien delicada, pues, y no es necesario mentir. Yo estoy de acuerdo con usted, don Luis, que siempre hemos coincidido en que el que es mentiroso y corrupto le va a hacer una, le va a hacer dos, le va a hacer tres, le va a hacer cuatro. Mire, ahí tiene el caso de mi electo amigo, que yo le agradezco que nunca me tomó en cuenta, a pesar que no hemos tomado el café con pan juntos, como es mi querido y amigo Antonio Díaz Saca González, que quizás por el cariño que hay nunca me tomó. Pero mire, le ofrecen 10 mil dólares a una persona, y con el perdón de Tony, que le digo, y nunca me tomé en cuenta en nada. Y si yo hubiera sido uno del par de ellos, ahorita estaría preso, pues. Entonces, yo creo que cuando usted es correcto, ahí puedo ver un Rolex, pero no porque ese reloj es Rolex, yo me lo voy a tomar, si ese fue el caso. Y en política y en el servicio público, la democracia llama a la conciliación de los pueblos a través de una honestidad clara y transparente. Con el servicio público es eso, servicio público. Yo quiero hacer una acotación y quiero hacer un comentario y agradecer a los que nos están viendo. A Idalia Reyes, gracias Idalia, muchas gracias por sus comentarios. Dice que el ministro de Trabajo se pasa por el arco de la vida las leyes laborales. Eso es lo más delicado, que el mismo ministro de Trabajo no está haciendo el trabajo en favor de la gente. Y pareciera que su consigna es atacar a los trabajadores, no defender los derechos, porque eso es delicadísimo. El ministro de Trabajo no puede estar a favor de un solo lado, no puede favorecer ni solo a los trabajadores ni solo a los patronos. Tiene que haber un equilibrio en las funciones, pero da la impresión que su consigna es atacar al sindicalismo en El Salvador, cuando él viene de un origen sindical. Por otro lado, quiero agradecer también a Vale Anay. Gracias, el país está peor que nunca. En Twitter hay amenazas de muerte para quien critique, dice. Mariano García, ¿cómo urgía tomarse fotos ese día de algo de vida o muerte? Es lo que yo digo. Parecía de que como que el hecho era de que ese día tenía que salir la foto porque tenía que cumplir. No importa si solo llevaban cajas vacías, pero tenían que hacerlo. Eso es lo más delicado de todo. Raúl Neubleau, me confundo sobre la plática. ¿Por qué, estimado Raúl? Pregunte. José Antonio Castillo, saludos, gracias. Muchas gracias a los que están atentos. Elmer, saludos. Me gustaría, si ustedes tienen alguna pregunta en específico, pueden marcar el teléfono de la plática también. Está en WhatsApp 346-760-3983. Solo le agregan el +1 y ya tienen usted un ingreso directo aquí y pueden platicar con nosotros. Leonel, ¿cómo enfoca usted? Vaya,
ustedes están en una fase de preparación, ustedes en una fase de organización. Si a usted le dijeran este día, ¿cuál debería ser el plan real para El Salvador? Solo el plan. ¿Cuál sería su respuesta? Ese tema es bien extenso. Quisiera abordarlo completamente, pero por cuestiones de tiempo no creo que nos alcanzara. Si yo tengo años de vivir aquí, una de las cosas que enfrenta el país y que es grave es que mientras las personas acaudaladas no entiendan de que la economía del país depende de ellos, y que mientras ellos no cambien su manera de pensar y dejar de explotar al salvadoreño y asignar sueldos más dignos, la economía nunca va a ser saludable. Ese es uno de los problemas gravísimos que tiene El Salvador y que siempre han existido desde antes, durante y después de la guerra. Y pareciera que nadie está interesado en que este problema se solucione. Lo digo porque el salvadoreño de dinero siempre piensa en que su capital se multiplique. Pero si tenemos una visión a largo plazo, tendrían que ellos, en lo que es los pudientes, antes eran familias, hoy hay nuevos millonarios en El Salvador, tendrían que tener ciertas reuniones ellos y platicar que tienen que asignar sueldos más dignos al trabajador para que la economía sea saludable. De lo contrario, seguiremos siendo un país tercermundista, sin oportunidades y sin futuro. ¿Por qué? Porque la economía nunca va a mejorar. Mientras el rico no acepte de que él tiene que soltar sacrificar un poco de sus ganancias y compartirlas con el empleado para que el empleado se lleve un salario digno a su casa, tenga que comer, pueda cuidar de sus necesidades en el hogar, porque si analizamos un país desarrollado, ¿qué es lo que lo hace grande? Son los salarios correctos. Porque a usted se le arruina su aire acondicionado, usted lleva su auto a que sea reparado al aire acondicionado. Si tiene problemas en la casa de un goteo, usted llama a las personas que hacen los techos y que se lo reparen. En El Salvador la gente repara sus carros con pedazos de madera y con alambres. Un decir. A lo que quiero llegar yo es que mientras el rico no cambie su mentalidad, porque la pobreza no es la pobreza es mental a veces. Se puede tener dinero, pero a la misma vez se es pobre porque no se tiene visión para dónde llevar el país. Y en gran manera el país depende de los que tienen empresas, de los que generan empleos, pero no para pagar sueldos miserables donde el empleado casi le toca poner de su bolsa para asistir a sus puestos de trabajo. Entonces, ese es uno de los problemas graves que enfrenta el país y es un tema mucho más amplio de hasta donde yo lo estoy dejando. Otra es saber elegir. La vez pasada lo mencionamos, el ciudadano salvadoreño tiene que preocuparse más a la hora de elecciones y saber a quién está eligiendo. Cuando yo digo saber responsablemente es que tiene que exigir que se presenten planes de gobiernos y elegir, obviamente, al más capacitado. ¿Por qué? Porque el país no está en una posición como de estar experimentando, eligiendo al mejor de entre los malos. Tiene que ser una persona altamente calificada para que el país pueda salir de donde lo tienen. Y digo de donde lo tienen porque ya llegaron de derecha, como llegaron de izquierda, llegaron gente de dinero y llegaron, entre comillas, títeres de la gente de dinero a la presidencia, que al final solo llegaron a velar por los intereses de estas personas,
que son adinerados en El Salvador. Con esto, ¿qué quiero decir? Que al salvadoreño todavía le falta evolucionar. No quisiera herir sentimientos, ni mucho menos crear unos pensamientos en contra, sino que a lo que voy. Yo recuerdo en los tiempos de antes cuando la gente pobre buscaba de compadre a alguien que tenía dinero y solo tenían una gallina, y cuando iban a ir a visitar al compadre se llevaban esa única gallina que tenían porque querían agradar al compadre, y el compadre era gente de dinero que nomás decía agarren la gallina y pónganla por ahí. El salvadoreño todavía sigue pensando así, que él quiere que lo gobierne alguien de dinero. ¿Por qué? Porque le gusta ser engañado por alguien de dinero. No lo entiendo yo. ¿Qué es lo que lo hace limitarse en sus capacidades de entender que el país es de todos y que todos, como ciudadanos salvadoreños, merecemos un derecho? En ese ejercicio del derecho, ellos cumplirían su parte informándose quién es la persona más capacitada. No un millonario, porque que usted me diga, decir, los candidatos que estaban en las elecciones pasadas, que todos eran personas de éxito, no porque son personas de éxito, son las personas idóneas que van a saber administrar al país. ¿Por qué? Porque una cosa es lo empresarial y otra, mucho más difícil, es la del país. ¿Por qué? Porque tiene que estar capacitado en resolver y distinguir los problemas reales del país. No sé si Eduardo le quisiera agregar otros puntos a la pregunta. Bueno, en verdad yo creo que usted, la presentación que está haciendo es mucho más que ilustrativa. Y aunado a eso, el problema de nosotros que los planes de gobiernos no los hace el pueblo. Y el problema de nosotros, que un plan de nación, estos piensan que con hacer una cosa tecnócrata o con algunas encuestas, que las encuestas muchas veces son de tal manera que como les pagan a la casa encuestadora, tienen que hacer en base a lo que le está diciendo el patrón. En el caso de nosotros, ya una vez siendo como partido político, nosotros el plan de nación lo vamos a sacar eminentemente del pueblo, que es el soberano, que nos va a dar las estrategias, porque yo en el partido no voy a ser el dueño, digo Leonel, nosotros somos empleados del pueblo. Entonces, y a nosotros no nos importa si son de derecha y si son de izquierda, a nosotros lo que nos importa es que haya esa reconversión económica, política y social. Y por otro lado, que también nosotros podamos unir lo que se llama el Salva, que está aquí en casa, y el DOR, que está en todo el mundo, de los cuales esos 5.000 millones del presupuesto general que se han gastado, y que ahora el presidente, a pesar que él dijo que no iba a utilizar la partida secreta, ya lleva más de 3 millones de dólares. Entonces, es cuestión de principios y de valores, que aquí eso es lo que ha pasado con el país. Lo tienen hundido, y por otro lado, la empresa privada debe de ser, yo estoy de acuerdo, yo tengo una propuesta formidable. Estábamos diciendo, ok, usted quiere un sueldo mínimo, le vamos a dar el sueldo mínimo, pero si usted alcanza una meta, le vamos a dar 150 más en base a lo que usted ha... Porque esa es una de las cuestiones. Mi novia tenía una peculiaridad, me decía, Estados Unidos es un país que se ha hecho para destruir todo y para volverlo a hacer, y eso es la riqueza de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero nosotros, habiendo estado yo en Londres, me doy cuenta de la riqueza que tienen esos pueblos, y nosotros cuándo vamos a comer. Obviamente que en este país, en vez de estar viendo desde la vitrina o estando en una cancha de tenis, le nace la conciencia social, no, dice, la realidad es que aquí alguien tiene que hacer algo, y en 7 millones de salvadoreños tiene que haber un salvadoreño que quiera hacer las cosas de una manera diferente. Fíjese que hay un comentario que quiero leer de José Antonio Castillo. Dice, él sugiere lo siguiente: hay que crear un plan de gobierno de austeridad que suspenda más préstamos, asignación de facultades constitucionales para emplear directamente a la Fuerza Armada y no en apoyo, generación de fuentes de empleo con empresas internacionales
reducción de la distritación municipal, selección de mejores funcionarios, de ser posible los primeros de su clase, implementación de una CICIES no gubernamental, sino independiente. Buen punto. Yo creo que es importante estos puntos así concretos. El presidente en funciones actuales habló tanto, criticó tanto de los préstamos de gobierno y lo primero que ha hecho en estos meses es endeudar más al país. Aquí está el préstamo, así dice, ya les conseguí el dinero, aquí está. Pero ese dinero no es gratis. El Banco Centroamericano de Integración Económica no regala dinero, es un prestamista que le presta. Y entonces desafía a los diputados y les dice, ya les conseguí el dinero, como que si eso fuera gratis. Ni siquiera los 30 millones que le dio México son gratis. Esos 30 millones van a servir para poner policías en las fronteras, para que la gente tenga miedo de salir. Eso es mentira, que lo que quieren es revisar los puntos ciegos y todo eso. Quieren persuadir a que la gente no salga, porque esas son las directrices que le han dado vía México para que ayude a controlar el flujo migratorio. Pero mire qué contradicción. Por otro lado, están diciendo que están gestionando visas para trabajadores agrícolas. Como que si los salvadoreños solo vienen a hacer trabajo agrícola aquí. Como que si los salvadoreños venimos aquí solo a cortar manzanas o a cortar fresas. Si los braceros que venían de México a California por temporada, bajo visas de trabajo temporal, esa gente solo hacía ese trabajo. Pero aquí yo no vine a cortar uvas, yo no vine a cortar fresas. ¿Y acaso se van a traer a gente y la van a tener con una cadena para que cumpla con su visa y se vaya? La van a tener en unas bodegas ahí vigilados para que no se vayan a otros estados. Esa es una mentalidad esclavista, una mentalidad de negrero que solo cabe en mentes enfermas. Sí. ¿Me entiende? En lugar de crear las condiciones en el país con mejores sueldos, como dijo Leonel, con mejores oportunidades, obligar a que las empresas paguen mejor, está diciendo que la salida es esa: crear, solicitar para que los campesinos vengan a trabajar aquí en labores agrícolas. Eso es como decir, los salvadoreños solo servimos para eso. Los salvadoreños no venimos a trabajos agrícolas. Aquí hay salvadoreños que son empresarios, dueños de negocio, gente que se faja día a día como profesional y hace su labor porque en El Salvador no le pagan lo suficiente. ¿Y sabe cómo piensa un empresario norteamericano? ¿Cuál es la mentalidad del empresario norteamericano? Que entre más dinero tiene la gente, más puede vender él. Esa es la mentalidad. En El Salvador la mentalidad del empresario es: entre menos pago, más dinero me queda a mí. Porque el empresario norteamericano sabe que si él paga mejor a la gente, ese dinero le va a regresar a él. ¿Me explico? Sí, sí. Y es que los salvadoreños, o los centroamericanos, si queremos decirlo, cuando venimos aquí, incluso hasta aprendemos a manejar. Venimos acostumbrados, venimos con una cultura de desorden, que queremos parquear donde se nos ocurra, que queremos sobrepasar donde se nos ocurra, ir a la velocidad que queremos, y aquí te ponen un paro y te dicen: momento, aquí no estás en tu país. Aquí tenés que cruzar la calle en la esquina donde están las líneas blancas. Si las cruzas en otro lado, te pongo un ticket. A la persona, al peatón. Sí. Ya no digamos a uno que anda manejando.
Sí, Lo miran hacer un medio cruce indebido, ya te cayó la policía. sí. Aprendes a comportarte porque la cultura te lo exige. Entonces, el salvadoreño es una persona que se adapta a cualquier país. Sí, correcto. ¿Me explico? Pero esa mentalidad esclavista que tienen los salvadoreños empresarios es que entre más te consumen, más felices sos. Y hay gente pero tan sumisa Increíble. que le hace falta en esas patadas. Y entonces, ¿y quién es el que hace los cambios para que los empresarios se comporten diferente? Es el gobierno. Sí. Porque ellos por sí mismos no lo van a hacer. ¿Qué dijo el candidato Callejas cuando andaba en campaña? Que la gente ganaba mucho. $300, mucho dinero. Porque la empresa privada nunca estuvo de acuerdo en un aumento. Increíble. ¿Cómo Increíble, pero cierto. Por otro lado, El Salvador necesita un montón de modificaciones. Necesita leyes para que la gente no sea discriminada en su trabajo. Porque en El Salvador usted tiene 35 años, ya nadie le da trabajo. Aunque tenga plenas facultades físicas, intelectuales y profesionales. Por eso ahí andan un montón de profesionales haciendo labores que no tienen nada que ver con su profesión. A cambio de los call centers están llenos de profesionales, ingenieros civiles, abogados, hasta de todo tipo de gente, solo contestando un teléfono porque le pagan $20 diarios. Para las empresas multinacionales, eso es bueno. Para ellos es bueno. Sí. Pero para los salvadoreños, Claro. Sí. ¿qué entonces podemos nosotros esperar del Partido Patriótico? ¿Cuál es a dónde quiere llevar a la? ¿Por qué? Porque los políticos tradicionales siempre te venden la idea de que van a velar por el pueblo, ¿va? Siempre te venden la idea de que van a trabajar por los pobres más pobres y los van a sacar de esa situación miserable. Pero la gente no es tonta, ¿va? La gente conoce y la gente le da el voto a alguien creyéndole. Porque tiene la palabra, porque tiene el guiri y los convencen de que sí voten. Pero ese teatro se te cae cuando no cumples. Sí. Entonces, ¿cuál es su oferta política? ¿Quién la toma, Leonel? Sí, yo. A mí me gustaría. Ok. Uno de los. Bueno, la postura del Partido Cívico Patriótico, conforme a algo que usted mencionaba ahorita de modificar las leyes, que el señor ministro de Trabajo haga su labor para la que es ese ministerio. Nosotros hemos hablado con Eduardo del asunto de las maquilas y los salarios que ahí la gente devenga, y nos hemos dado cuenta de que durante años el poco compromiso del gobierno lo saben leer los empresarios internacionales y llegan con salarios que realmente son una burla para el trabajador. Y pareciera, si no es que es de esa manera, que nos hicieran un favor en llegar al país y explotarnos, al darnos trabajo y llegar a poner sus empresas en El Salvador, incumpliendo leyes de medio ambiente. No sé si está enterado usted de muchas empresas que contaminan a diestra y siniestra, y es increíble cuando yo he visto los de medio ambiente recaudando información y viendo las aguas colorantes que están cayendo en los ríos y no proceden con las empresas, y la empresa sigue año tras año y los malolores llegan a una distancia
por ahí diría yo, tal vez medio kilómetro de donde está la empresa. Y es increíble que el gobierno no actúe. Yo la vez pasada fui a descubrir un lugar donde estaban produciendo carbón de árboles que están bajo protección y que son ilegal talarlos, y sin embargo estaban llevando esa madera para producir carbón para exportación, porque El Salvador solo puede producir para consumo local, pero no para exportar. Entonces, hay muchos vacíos. Lo que me preocupa es lo que se tarda el gobierno en hacer lo que hace o en no hacer nada. Y son temas, vaya, yo diría que son de emergencia. Esto de los abusos laborales, el poco interés del gobierno en velar porque el empleado sea respetado en sus puestos de trabajo, los salarios que sean unos salarios miserables. Y de eso podríamos pasar hablando toda la noche, que es increíble el poco compromiso del gobierno con la situación actual de los que están en edades donde se trabaja, como el que ya pasó de los 35 años que usted mencionaba hace un momento, que si se fija, no son casos aislados ver personas que andan alrededor de los 40 años. Yo digo, bueno, si esta persona es cuando más experiencia laboral tiene, es cuando lo hacen descartable y lo sacan de circulación. Y hay que Dios te bendiga y tus hijos que coman del aire. Es algo absurdo, incomprensible y que nunca lo voy a entender y que tampoco estoy de acuerdo. Y son de las cosas que nos preocupan el Partido Cívico Patriótico. El valor de los productos que el campesino lleva al mercado, no enseñarle cultivos alternos con el medio, con las sequías que se dan, sino que el campesino sigue sembrando maíz y frijol sin ningún asesoramiento de parte del gobierno, con cultivos alternos que sean más de acuerdo a las sequías o a los cambios climáticos que han sucedido. El campesino trabaja como 2 meses al año y pasa 10 meses sin hacer nada, y pareciera que el gobierno no lo sabe. Lo que hace es regalarle un poquito de abono, no sé, son cosas que yo desconozco en detalle, pero el gobierno lo que hace es regalar un poquito de abono, alguna semilla, no sé qué es lo que le dan, pero no hay proyectos en marcha de lo que al gobierno le preocupe, de lo que el país dejó de producir. La papa, el tomate, hay muchas cosas que están entrando de Guatemala y que El Salvador tiene tierras abandonadas y no hay proyectos comprometidos para sacar adelante al país en todos los aspectos. No sé si Eduardo quiere agregar algo. ¿Sabe cuál es lo más risible de la ayuda en materia agrícola? Y eso no es ahora, eso es de siempre, ha sido así. Exacto. Que los campesinos venden la semilla o el abono para comprar huevos o otras cosas. Por el hambre. ¿Por qué? Porque ellos tienen hambre ya, no dentro de 6 meses. O para comprar ropa o para comprar algo. Pero nadie, como usted bien dice, nadie se interesa por darle seguimiento para saber si esa persona hace buen uso de lo que le dan. ¿Por qué? Ahí te doy una bolsa de abono, una bolsa de semilla, y ahí ve cómo haces. Populismo. Si ya no llovió, se perdió todo eso. Y la gente quedó de brazos cruzados. Entonces, lo que yo entiendo de su planteamiento es de que ustedes le apuestan a la parte humanista. Sí. Le apuestan mucho a esa parte humanista, que es la razón central por la cual debe velar el Estado. Correcto. Artículo número 1, Eduardo. Y la otra cosa, yo me opongo rotundamente como patrióticos. Me opongo, y como nosotros somos anticorrupción, para nosotros no necesitamos unas CICIES. Aquí falta de pantalones de los funcionarios
que solamente han visto los beneficios de ellos y no los del pueblo. En el caso de nosotros no necesitamos unas CICIES. ¿Por qué? Porque los impuestos que del erario nacional deben de ser cuidados de la mejor manera. Todo el mundo habla de unas CICIES, pero ese es nada más, es un bate de béisbol para mantenerse en la palestra, y aquel que diga que con las cosas como que yo estoy diciendo, van a decir, este está fuera de contexto. Y es que los amigos televidentes que nos están sintonizando a través de la plática, es que, hermanos salvadoreños, es que aquí no se trata si usted es de derecha o de izquierda, si usted apoya a Bukele o no lo apoya. Aquí son realidades. En este momento yo tengo hambre, pues. Pero no porque yo tenga hambre, vamos a ser claros. Con Lionel lo hemos tocado hasta la saciedad. Sería torpe, teniendo el espectro, viendo ese panorama de todas las incongruencias que se dan en el país, sería torpe meternos a más de lo mismo, cuando en este país la gente compra una cachucha para atrás y ahora los tiene hasta cereguete, perdón la expresión grosera. Y por otro lado, nosotros tenemos que apuntar a la reconversión económica, política y social de la nación, pero de una manera diametralmente opuesta. El sueño de nosotros como cívicos patrióticos es de que ustedes como salvadoreños, que bendito sea el Padre Celestial, los hemos concatenado con don Lionel y con el coordinador de Los Ángeles y con toda la gente que está con nosotros, miramos en una transparencia de país donde tenemos que trabajar, uno tiene que trabajar para el pueblo y no los funcionarios, y uno tiene que ser uno empleado de los funcionarios. Es que ese ha sido el problema en el país, pero nuestro pueblo no termina de reaccionar, pues. Entonces, y en la medida que nosotros toquemos estas estructuras y que el pueblo nos empiece a conocer, se van a dar cuenta que en América Latina, punto uno, no tuvieron un partido anticorrupción. Dos, nunca hubo una persona que pensara en la persona humana como el principio y el fin del Estado. Y tres, un partido para las mujeres, que usted y yo venimos de una mujer, pues, como mi mamá que me sacó vendiendo con el canasto de leche polida de los mercados. La razón primordial. Entonces, este punto es el siguiente. Ningún gobierno está respetando la Constitución. Yo, desde la historia que conozco, desde que nací, la Constitución siempre ha tenido ese artículo donde El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Si usted se centra en ese artículo 1. Si usted se centra en el artículo 1 de la Constitución, si la actividad del Estado va a estar alrededor del bienestar de la persona, no debería ver esas grandes colas de gente con los canastos, con los cántaros plásticos haciendo cola para que le lleven agua a una pipa de agua. A mí me tocó hacer esas colas. Me tocó hacer esas colas muchas veces. Y sé lo frustrante que es esperar la llegada de una pipa porque no hay agua, porque va a llegar hasta dentro de 2 semanas. ¿Acaso eso es lo que la gente necesita? ¿Acaso eso es lo que la gente le interesa en el país? ¿Acaso un político puede hablar con propiedad que están haciendo bien las cosas si la gente muere por falta de medicinas porque no tiene para comprarlas? Hay casos que yo conozco de personas cercanas donde no tienen quien les dé una medicina. Y esa gente va a la unidad de salud y le dan acetaminofén y ya con eso quieren curar hasta el empacho. Y ella iba por un problema diferente. Pero el médico, aunque sea esto, toma porque no hay más. ¿Y dónde está la actividad de lo que tiene que girar alrededor del bienestar de la persona? ¿Quién le exige al gobierno que eso no debe ser así? La canasta básica de El Salvador hasta hace unos 2 años andaba por los $450 según los estudios de economistas y todo eso.
la canasta básica, óigase bien, Ujú. pero la gente ya no tiene solamente frijoles y tortillas, ya necesita comer carne, necesita comer pollo, necesita pagar su teléfono, necesita pagar su transporte, su casa, necesita pagar algo para que los niños estudien. Si nosotros nos vamos a una canasta ampliada, dicen los economistas, que la canasta se extiende hasta los $600. Y la gente le están pagando 280 al mes, o le están dando una pensión de hambre de $240. ¿Acaso esa persona puede darse el lujo de irse a comer un pescado allá al Puerto de la Libertad cada fin de semana? Si a solo ahí se va a gastar $50. ¿Y acaso no la persona necesita todo eso? Necesita ir a que le corten el cabello, necesita ir a que le hagan esto, que comprar champú, jabón, comprar perfume. Todo eso son necesidades humanas. Pero entonces, si ustedes como partido logran cuajar esa parte y logran que la gente entienda que tiene que exigir los derechos. Y fíjese que yo no soy muy aficionado a los gobiernos populistas ni socialistas, pero los gobiernos, los países socialistas, dicen, tienen un mejor nivel de vida. Hablemos de Canadá, por ejemplo. Hablemos de Finlandia, de Suecia. Hablemos de Francia. Muchos países son socialistas, tienen un mejor nivel de vida. No hablemos de socialismo de Latinoamérica, porque aquí deja mucho que desear. Hablemos de países donde impera el socialismo real, pero no de hoy, sino de años. ¿Cuál es para ustedes, como partido, su línea de trabajo? Es decir, ¿a cómo se enfocan? Ya me dijeron que la persona humana es lo importante para ustedes, pero ¿qué más? ¿Cuál es su línea ideológica? ¿Cómo se definen? Leonel. En Partido La Cívico. pregunta se la vamos a dejar a don Luis. Para que le responda usted, don Leonel. Sí, en Partido Cívico Patriótico tenemos bien claro los problemas que el país enfrenta y nos definimos de centro derecha y bien definidos. El aspecto que rodea este tema quizás es uno de los que más nos atrae, en el que tenemos que coincidir todos los que formamos Partido Cívico Patriótico, porque tenemos bien claro, o más que claro, que las ideologías le han hecho mucho daño al país. Entonces nosotros estamos enfocados 100% y tenemos bien claro que el que trabaje para unificar al pueblo es el que va a proyectar futuro de hoy en adelante, porque los ejemplos ya los tenemos, que llegaron presidentes con diferentes ideologías, ya tuvieron turno, más de una administración en el poder y le quedaron a deber al pueblo. Entonces nosotros estamos bien definidos de centro derecha y no cerrados a recibir a la gente que entienda y que quiera trabajar por el país, porque si no somos capaces de hablar en nombre o con la mentalidad de unificar al pueblo, esto va a seguir a la deriva, como ya pasaron 30 años y nos han hecho mucho daño y han abusado de lo ingenuo que nuestro pueblo es por lo mismo, porque saben que pueden. Yo, a alguien que recuerdo mucho fue al señor Funes, porque vaya, él decía unos discursos de los que si no era que iba a votar por él, ahí lo terminaba de convencer,
pero su gestión, si no es de las peores que han existido en El Salvador, yo diría que por ahí se pelea el primer lugar con alguien más. Entonces nosotros tenemos bien claro, y lo vuelvo a mencionar, que nosotros vamos a trabajar con izquierda y con derecha, y desde ya nos proclamamos de centro derecha, pero tenemos claro que nosotros tenemos que trabajar uniendo al pueblo. Las ideologías definitivamente tenemos que dejarlas a los lados y nosotros enfocarnos en lo nuestro, que es unir al pueblo. Tratar de que entiendan que finalmente eso nos hace más daño que bien lo de las ideologías, y que el país está en una situación bastante comprometida, porque déjenme mencionarle, discúlpenme si voy a ir para atrás un poquito, pero administrar a un país con préstamos es lo peor que se le puede hacer al pueblo cuando más del 90% Claro. de la población es pobre, y se le está olvidando al presidente a la hora de gestionar préstamos que los daños van a ser mucho más grandes a futuro que la situación que tenemos hoy en día. Y una de las cosas es nuestra inseguridad, y el crimen organizado solo son secuelas de la pobreza, de la miseria, del desempleo, de la falta de oportunidades, de sueldos, vaya, de miseria. Entonces, como no estoy justificando al crimen organizado, pero de cierta manera son daños colaterales por la falta de compromiso de nuestros gobiernos en crear oportunidades, la inmigración, se dan muchas cosas que combinadas ponen a El Salvador como una bomba de tiempo. Entonces nosotros en lo que tenemos que trabajar, nuestra prioridad es que el pueblo entienda de que necesitamos estar unidos y hacer los problemas de El Salvador el problema de todos. Ok, déjeme ver a alguien que quiere participar. Hola. 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 ¿Me escucha, Raúl? Raúl. Hola, Raúl. Hola. 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 Hola, hola. Hola. ¿No me escucha? Vamos a ver si me escucha hoy. Hola. ¿Aló? Sí, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bien, ¿cómo está usted? Excelente, gracias a Dios, excelente. ¿En qué le podemos ayudar, don Raúl? Bueno, me encanta su conversación. ¿Están escuchando ustedes ahí, Lionel? Sí, Luis, sí lo oímos. Nos saluda don Raúl Gracias, desde la Florida. ¿En qué le podemos nosotros ser útiles, don Raúl? Estoy en Conérico ahora. Ah, ok. ¿Puede vertir su opinión respecto al tema que estamos tratando, donde tocamos el tema del avance o gestión de un gobierno? Bueno, mire, ¿cómo afecto que yo les quiero a todos solo mi opinión? Opiniones tenemos todos. Y parte de pensar de que cada administración que ha llegado a El Salvador, desde cuando yo estaba pequeño en El Salvador, y que he terminado quizás como
miles de personas de nosotros salvadoreños que hemos terminado aquí, hemos llegado aquí, no terminado, hemos llegado aquí a este país, a los Estados Unidos, a estar en esta democracia también, que se le llama democracia, pero a la misma vez no es democracia, porque en la democracia no hay libertad. En la democracia no hay libertad. En los otros sistemas de gobierno tampoco no hay libertad tampoco, porque todo tiene que tener reglamento. En la vida hay todo reglamento. Para eso, no soy una persona mucho de seguir la Biblia, pero todo está escrito por una manera u otra para seguir un reglamento. Y lo que pasa es que yo creo, de mi opinión, que en El Salvador o aquí en los Estados Unidos, donde todo el mundo hay reglamentos que otras personas que entienden el reglamento gobiernan a la mayoría, a la población, a la mayoría de personas, y esas personas siempre vienen y son los que están controlando el sistema. De la única manera de salir de ese sistema es gobernarse uno solo nada más, y no puede llegar a esta libertad si uno no entiende esa parte de ese sistema. Hay desorden, según su opinión. ¿Cómo? Según su opinión, hay desorden. Es un desorden completo. Ok. Nosotros que estamos aquí afuera de El Salvador, estamos viviendo también un desorden completo. Sí. Porque tenemos una opinión diferente nosotros. Sí, porque nosotros no vivimos en El Salvador. Porque aquí es un país de orden, aquí es un país más de reglas, ¿no? Sí, exacto, es de reglas. Ok. Le agradezco su llamado, don Raúl. Perdón. Le agradezco su llamado. Gracias por Muchas gracias por su atención. Gracias. Buenas noches. Era un salvadoreño más de los que están aquí que piensa que le falta un orden al país. Ese liderazgo que debe tener alguien es el que debe unir al país y no convertirse en alguien que va a dividir el país, porque yo veo al país más dividido de lo que estaba hace 2 años. Yo así lo miro yo. Por mucho que se quieran pintar los seguidores del gobierno, yo no le veo un orden cuando todos quieren andar haciendo todo. Cuando se van en caravana a las colonias, dicen todos ahí como que si fueran los Vengadores. Ese es desorden. La seguridad pública del país debe estar siendo manejada por gente que sabe de seguridad pública. Y no puede estar siendo manejada por gente que no tiene ni el más mínimo conocimiento, como el actual ministro de Seguridad Pública. Ministerio de Seguridad Pública debería ser manejado por un militar de carrera, según mi punto de vista. Sí, correcto. Porque yo puedo ser muy capacitado para administrar una empresa, como financista, como lo que quiera. Pero en materia de seguridad pública yo no sé nada. A un locutor de radio lo vas a poner que ande haciendo labores junto con otros
¿qué puede hacer una persona que es un cómico? ¿Qué puede hacer? Es decir, yo soy de la opinión, como bien decía José Castillo, que hay que tener las mejores personas en los cargos de gobierno. Para eso tiene que hacerse una selección de tantos profesionales que hay en el país muy preparados. Sin embargo, pareciera que estamos ante una tiranía que lo único que le gusta es aparentar un desorden, porque en esos desórdenes ganan ellos. ¿Sí o no, Lionel? Sí, en El Salvador se dan situaciones que se asignan unos grandes sueldos a ciertas personas que desempeñan cargos públicos, pero la pregunta es, ¿qué fue tomado en cuenta para asignar esos salarios? Que no estarían mal si realmente solucionaran los problemas que el país tiene. Pero si no son personas que no compitieron con nadie más y solo porque es mi amigo, mi primo, mi vecino, mi cuñado, ya le voy a asignar ciertos cargos en el gobierno y luego el pueblo, ¿qué? ¿Es un gallinero? ¿Es un establo el que se va a administrar? ¿O cómo se hacen esas evaluaciones para asignar estos cargos con esos salarios? Porque son salarios bastante atractivos, teniendo en cuenta cuánto gana un ciudadano común que rompiéndose la espalda, ¿verdad? Por $7, $6 al día, 5 en algunos casos, según tengo entendido. Pero hay unos salarios, luego se les pagan celulares, según tengo entendido, seguridad pública privada, seguro de vida. Te da una cuestión de situaciones alrededor de estos personajes, otros que tienen una eternidad trabajando para el Estado, pero dice uno, ¿a cuántos se entrevistaron para esa posición? ¿Cuántos fueron tomados en cuenta y cómo se fueron descartando y quedó este candidato que es el idóneo para desempeñar ese cargo y está altamente calificado para lo que el cargo requiere, para lo que es necesitado en ese puesto? Es increíble el poco compromiso. Por eso yo mencionaba el gobierno central. Y nos podrán poner los ejemplos que quieran. Por ahí salió una encuesta diciendo que Costa Rica tiene no sé cuántos empleados públicos más que El Salvador y que son menos los ciudadanos costarricenses comparados a la población de El Salvador. Pero ¿y a mí qué me interesa lo de Costa Rica? Yo voy a exigir a mis empleados públicos que ellos sean las personas capacitadas, las que el pueblo necesita. Mencionábamos lo de la salud, que ahí va uno del Ministerio de Obras Públicas con una caja que al policía lo quieren mandar a traer mejorales, aspirina, no sé qué más, donde las encuentren. Entonces dice uno, bueno, y este desorden quiere decir que es promovido desde el gobierno central. Es increíble. Mire, Leonel, yo soy de la opinión que usted puede tener, si realmente le interesa hacer cambios reales, y usted en lugar de tener un empleado con $4,000, puede tener 2 empleados con $2,000 cada uno y hacer más trabajo, hacer mejor trabajo. Entre 2 hacen un mejor trabajo que uno y con el mismo gasto. El problema es que la gente pareciera de que financieramente solo se fija en eso, que tan número de empleados. No. ¿Qué más se puede hacer con más gente? Ese es el punto. Y eso es lo que hace generar más dinero en las manos de los salvadoreños y va a generar más consumo. Las empresas van a vender más, la gente va a poder consumir más, porque en lugar de tener a dos empleados, va a tener a 4 empleados. Ese es un efecto multiplicador de la economía. El empleado va a estar feliz con $2,000 en lugar de tener uno con 4,000. Entonces, ese es un enfoque financiero desde mi punto de vista. Es como decir, la gente dice, va, la gente habla porque no hace ningún análisis de tipo financiero. Dicen 84 diputados son muchos.
son muchos. No, yo pienso de que deberían haber el doble de diputados con el mismo presupuesto. Ya lo entendí, sí. Mandarlos a trabajar a los departamentos. Sí. Que los diputados trabajen en el departamento para el cual fueron electos. Pero todos trabajan en la capital demandando más espacio físico, cuando en realidad hoy en día usted puede hacer una plenaria por medio de videollamada, por medio de videoconferencia. Sí. Y que el diputado de la Unión que trabaje para la gente de la Unión y allá, desde su casa, si es posible, va a recibir un sueldo. Pero le pagan viáticos, teléfono, transporte, guardaespaldas, para que se venga a vivir a la capital. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos no siendo racionales. Por ejemplo, tenemos 262 consejos municipales. ¿Por qué no hacemos un cambio sustancial en los distritos municipales? Y en lugar de tener 262 consejos municipales, que cada concejal gana por lo mínimo $2,000 y la alcaldía apenas recauda impuestos, ¿por qué no reducimos los consejos municipales y los concentramos en distritos municipales o condados? ¿Para qué? Para que un alcalde, para que un consejo maneje 4 o 5 territorios, ¿me entiendes? El país es tan chiquito como para tener 262 mini asambleas legislativas en todo el país. Pero como están comiendo de eso, nadie quiere hacer ese cambio. Sí. Como es materia electoral, no les interesa hacer un cambio. Sí. Pero yo digo, si el enfoque va a ser financiero, ok, veamos lo financiero. Veamos el financiero. Si va a tener el mismo gasto y va a tener más manos para trabajar, ¿cuál es el problema? Sí. Si usted tiene, como decían, donde come un hijo comen 5, ¿va? Sí. El presupuesto suyo no estira solo porque tenga más hijos o menos hijos. La diferencia es que va a ser más racionado. Sí. ¿Me explico? O sea, ese es el punto. Cuando usted como país no tiene la capacidad para pintar una oficina, no lo pinte. Pero tiene que decirle a la gente, no hay dinero y yo no me voy a endeudar como país para eso. Sí. Yo no me voy a endeudar para comprar más camionetas de lujo. Con esta cacharrito del año 2000 voy a andar. Sí. Así como aquel presidente de allá de Uruguay que andaba con su pochito, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué cambia? La información, pienso yo que ahí está, don Luis. Yo no sé si usted tuvo un invitado la vez pasada que era de Usulután, de apellido Orellana, no me acuerdo el nombre de él. Sí, te llama Leonel también. Sí, ese muchacho dio ideas, dio números y dio situaciones del país bien claras. O sea, la información ahí está. ¿Saben lo que hace falta? El compromiso de nuestros servidores públicos para trabajar en bienestar del pueblo. Y hoy que lo menciona usted de los 84 diputados y esto de los consejos municipales y todo, yo pienso que de eso Eduardo sería el más indicado para agregar ahí detalles de los planes de trabajo del Partido Cívico Patriótico. Fíjese que gracias, pero fíjese que le voy a contar. Él tiene su propia visión, yo tengo la mía y le digo, la visión mía es diferente, pero no va de acuerdo a lo que piensan los actuales políticos. Ahí está el problema. Tengo una visión distinta de cómo debería de hacerse las cosas, pero se necesita el apoyo de los cambios sustanciales a nivel de leyes. Sí. Están ahorita empantanados desde hace 2 años que no le quieren dar representación a los hermanos del exterior para que puedan tener participación ciudadana como candidatos a alcaldes y diputados,
están enfrascados haciéndose los suizos. Hay una resolución de la Corte Suprema que les obliga a eso, pero pareciera que no quieren competencia los diputados, ¿no? Sí, No les gustaría que un ciudadano fuera del país les llegue a decir cómo se hacen las cosas. Y fíjese cómo son las cosas, Lionel, que un ciudadano salvadoreño que vive en los Estados Unidos hasta de gratis trabajara, sí, habemos muchos. hasta de gratis trabajara como diputado, porque no necesitamos hacer nosotros labores más que sugerir, más que revisar, más que presentar piezas y velar porque se cumplan. Y para eso no necesito trabajar 24 horas. Si solo una plenaria a la semana hacen, y las comisiones de trabajo, esas se pueden hacer en videollamada. Sí, O sea, hemos estado hablando hoy con ustedes 2 horas. Los diputados se pueden tardar 1, 2 horas en una comisión de trabajo para revisar algo, pero los que en realidad revisan los proyectos de ley son los técnicos, man. sí, Los diputados solo van a leerlos a ver si están de acuerdo, pero quienes elaboran el trabajo son los técnicos. sí. Miren, se nos hace noche, ya sé que tienen que descansar y les quiero dejar sus palabras finales y les prometo que en otro día vamos a empezar más temprano. Sí. Sus palabras finales, Eduardo. Primeramente, gracias a usted y a toda la linda gente que nos ha sintonizado. Aquí el poder reside en el pueblo. Si ustedes quieren que se hagan los cambios transversales y sin corrupción, que ya basta, que nos miren la cara, yo creo que la responsabilidad recae en nosotros, vamos a ser sus empleados. Con don Leonel estamos bien claros y con todos los coordinadores, en nombre de todos los que están, ya tenemos los estatutos. Bueno, no hay mucho tiempo, pero ya tenemos escrituras, tenemos todo. Hoy solo requiere que la gente se una pues para apoyar este esfuerzo que no le queremos pedir dinero a nadie, que de un lado u otro, que se metan a la página del Partido Cívico Patriótico, que es www.partidocívicopatriótico.org, y que ahí se puedan afiliar en línea. Entonces yo creo que nos va a dar otra oportunidad porque ya, como te dice, es tarde. En el caso particular, nosotros al ser constitucionalistas vamos a respetar la persona humana como el principio del fin del Estado. Ok, excelente punto. Leonel, le agradezco mucho su tiempo. Quiero que me disculpe por haber comenzado tarde, pero en la próxima vamos a comenzar más temprano. Ahí estamos, don Luis. Un gusto estar compartiendo este tiempo con usted y con Eduardo. Me emociona mucho que alguien haga programas como el suyo. Un ejemplo fue ese muchacho que usted tuvo de Usulután, que le mencioné hace un ratito, porque si les interesara a nuestros servidores públicos, podrían buscar programas con información como del de este muchacho, de apellido Orellana. No me acuerdo el nombre, porque no le quiero mentir. Pero me emociona mucho que usted toque estos temas, que nos dé espacios a personas como Eduardo y a mí. Se lo agradecemos mucho. No quisiera pasar por alto esta oportunidad para los que nos sintonizan, de agradecerles su tiempo, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchos compromisos, muchos para el día de mañana todavía, que es sábado, y invitarlos que se informen quién es Partido Cívico Patriótico, qué es lo que buscamos, cuáles son nuestros fines, qué es lo que proyectamos a largo plazo, y que se afilien en línea, como lo dijo Eduardo Beltrán. Desearles un buen fin de semana, esperemos que todo esté bien, ¿verdad? Y no paremos de exigirle a nuestros servidores públicos, que al final son nuestros empleados, ¿verdad? Le agradezco a usted por tomar esta iniciativa de estar detrás de El Salvador, aunque estemos lejos, pero nos interesa qué es lo que está pasando allá, y ojalá mucha gente sintonice la plática de Houston. Muchas gracias por compartir con nosotros y la oportunidad que nos da. Un día nos vamos a reunir personalmente, Lionel, por ahí le prometo. Sí, Y claro que sí, cuando quiera coordinamos algo y cuando tengan los estatutos, me gustaría que me los hagan llegar para darlos a conocer, porque es importante que la gente conozca las reglas del juego. Porque el problema es que, fíjense, le voy a contar una anécdota.
¿por qué es que muchos partidos se hacen como grandes en los gobiernos? Porque la gente no conoce sus bases, sus estatutos, y no sabe si realmente están dentro de la línea que ellos dijeron que debían estar. Anda un poco perdidas, como muchos que dijeron que eran los más pobres y después se hicieron millonarios. Al final, los hechos le van demostrando a la gente Sí. de qué están hechos. Pero es importante ser cristalinos. Aquí están los estatutos del Partido Cívico Patriótico y la gente que saque sus conclusiones. Nuestro deber es darlos a conocer. Sí, correcto. Muchas gracias por su tiempo. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Vamos a estar en otra ocasión, siempre en la plática. Les agradezco mucho. Gracias. Buenas noches para ustedes. Buenas noches. Igualmente, cuídense. Gracias. Amigos de la plática que están quieren participar, llegar a un mensaje. Gracias. Parte de Tiene falla. Hola, Luisito.